Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Te damos la bienvenida a esta serie de vídeos 21 días Daniel 2024-2030, fiestas bíblicas de otoño, vigías de los últimos días, hoy correspondiente al lunes 14 de octubre 2024 y es el día 12. ¿Está Dios sacudiendo las naciones con la presente crisis global? Un llamado a la iglesia local. ¿Es nuestra iglesia local como la iglesia de Antioquía? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Oramos, Señor, que en la presente sacudida de las naciones nuestra iglesia sea tan útil a tu reino como la iglesia de Antioquía en Hechos 13, que podamos establecer tu reino con poder y gran gloria en nuestro medio y hasta lo último de la tierra, que estemos ayunando y adorando con nuestros pastores y atentos al llamado del Espíritu cuando diga: apartadme a este o aquel para la obra a que los he llamado. Ellos entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo debemos interpretar la presente sacudida de las naciones? Hebreos 12, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Hebreos 12. 1. La presente crisis global no puede ser interpretada de otra manera sino como los justos juicios de Dios por la maldad del pecado individual y colectivo en nuestras naciones. Este entendimiento en sí mismo nos debe llamar al arrepentimiento primeramente, pero también es un llamado a la esperanza y a la confianza de que estamos en las manos de nuestro Dios soberano. No podemos caer en la desesperación, la confusión, el temor o el fatalismo. Todo lo que endurece su corazón y todo el que endurece su corazón y persevera en su maldad será condenado. Serán salvos aquellos a quienes el temor a Dios por sus juicios presentes los lleve a un sincero arrepentimiento. Los hijos del reino deben orar y trabajar por la salvación de muchos, porque con dolores de parto veremos la gloria de Dios y recogeremos una gran cosecha de almas salvadas de todas las naciones. Erramos si solo podemos declarar que Dios está en control y que nos guardará de todo mal, que los hijos de Dios no sufriremos ningún daño, que los juicios caerán solo sobre los malos o que los juicios de Dios son solo para el tiempo final y no para este tiempo. No podemos temer el sufrimiento. Si sufrimos, no debemos apostatar de la fe ni caer en resentimiento contra Dios. Las sacudidas de nuestras naciones serán cada vez más regulares y de mayor amplitud e intensidad. Los tiempos se están acelerando para el bien y para el mal. Con cada mayor sacudida recogeremos una cosecha mayor. Con cada cosecha debemos levantar al cielo una ofrenda mecida de alabanza al Señor. 2. ¿Somos fieles en predicar el Evangelio de arrepentimiento? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo en Atenas, Hechos 17. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14. Dios es un juez justo, es el juez de toda la tierra, es el juez de toda carne. No debemos temer sus juicios porque son justos y predecibles y reflejan su carácter de Padre amoroso, de Dios bueno, sabio, todopoderoso. No debemos dejar que Satanás nos engañe trayendo temor, confusión o sombra de duda sobre el carácter justo de Dios. Los justos juicios de Dios se ven claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios no es un Dios totalmente severo en el Antiguo Testamento y otro Dios totalmente bondadoso en el Nuevo Testamento. Jesús vino a revelar el carácter justo y misericordioso de Dios el Padre. El Dios de la Biblia no es un Dios impredecible o arbitrario. Todo lo que hace lo hace con un buen propósito y movido por amor a sus hijos y a su creación, siempre con la intención de traer redención. No debemos temer qué hará Dios. Podemos predecir exactamente lo que Él hará, porque conocemos su carácter de Dios justo y fiel, verdadero y misericordioso. Conocemos lo que hará, porque lo ha revelado en las Escrituras. Nosotros sabemos qué demanda Él de nosotros y debemos atenernos a las consecuencias si no lo hacemos. Un ejemplo muy claro de cómo Dios instruyó y advirtió a Israel lo encontramos en Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia y las terribles consecuencias de la desobediencia. Nosotros debemos ver y aprender con temor y temblor. 3. ¿Con qué propósito envía Dios sus justos juicios a la tierra? ¿Qué atributos de su carácter manifiestan estos juicios? Los juicios presentes de Dios son punitivos, vindicativos y correctivos. Son punitivos. Es la pena de castigo merecido que Dios trae sobre los inicuos y malvados por su falta de arrepentimiento y su persistencia en su maldad y por el gran daño y agravio que causan al indefenso, al inocente y al justo. Casos del diluvio en tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra en tiempos de Abraham son vindicativos a favor de los justos para hacerles justicia frente a los poderosos malvados que los han oprimido y han abusado de ellos. Daniel 7:22, Apocalipsis 11:18. Los juicios presentes de Dios también son redentores, porque llaman al impío al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda epístola de Pedro 3. Los juicios divinos son una disciplina amorosa del Padre para hacer partícipes a sus hijos de su santidad, como bien lo expresa Hebreos 12, la disciplina de Dios. No quiere el Señor castigarnos con la enfermedad, incluso con la muerte prematura, ni que perezcamos eternamente con los impíos. Por eso corrige nuestros desvaríos y desaciertos ahora mismo. Primera de Corintios 11. El Padre, como buen labrador, hace una poda dolorosa en nuestros sarmientos improductivos. Estilo de vida, actividades, actitudes, motivaciones, relaciones, para que los sarmientos fructíferos tengan nueva fuerza y den más fruto. San Juan
15. Los juicios de Dios se manifiestan en acontecimientos extraordinarios y destructivos en los cielos, cambio de los patrones del clima, contaminación del aire, en el planeta Tierra, terremotos, volcanes, en el mar, tsunamis, huracanes, en la tierra, sobre la agricultura, las pestilencias o enfermedades, la sequía, inundaciones, hambres, guerras. Dios juzga sistemas religiosos, de gobiernos, militares, económicos, ideológicos, educativos, de comunicación. Dios juzga a individuos, familias, comunidades, ciudades, países, el mundo entero. Vemos estos juicios expresados en las 10 plagas del Éxodo o en las plagas de Apocalipsis. 5. España y los españoles estamos bajo el juicio de Dios. Por eso los españoles no se salvan. Hace unos 20 años recibí del Señor que vendría sequía, ruina y pobreza sobre la nación y que mendigaría, yendo de puerta en puerta por causa de su maldad. En el año 2003 vi de noche el juicio de Dios. Yo veía la tierra redonda, estando fuera de ella. Pronto empecé a correr sobre la tierra y hubo una gran rotura o brecha en la tierra y en ella caían casas y personas. Yo veía a la gente correr sin rumbo, aterrorizados, y decían, ¿es el juicio de Dios? Yo contestaba, sí, es el juicio de Dios, arrepentíos. Al mismo tiempo caía del cielo fuego y algo parecido a estrellas. La gente corría y corría, iba y venía sin rumbo, y decían lo mismo, es el juicio de Dios. Y yo les respondía, sí, es el juicio de Dios, arrepentíos. El Señor me habló que traería a la mendicidad a esta nación por causa de su pecado, no solo por el pecado que en la actualidad se está cometiendo, sino también por el pecado que esta nación ha estado cometiendo desde el principio de su larga historia. Esta es una profecía del pastor Aurelio Martínez. En estos 21 días tomamos la antorcha del testimonio de este siervo y oramos por España, que el Señor tenga misericordia y revierta sus justos juicios sobre nosotros. Puedes ver los vídeos de los días 12, 17, 21, 27 y 33 de la guía 40 días, donde oramos por esta profecía. 6. ¿Cómo revertir los juicios de Dios? Dios demanda de nosotros un arrepentimiento profundo, duradero y amplio, lo que significa poner en orden toda área de nuestra vida, hogar, congregación. Es necesario que disciernas los pecados por los que Dios tiene que traer estos juicios sobre la tierra. Por ejemplo, no ha de castigar un Dios justo la masacre continua de bebés no nacidos. El derramamiento de la sangre inocente clama desde la tierra contra nosotros delante de Dios. No ha de frenar Dios nuestro desenfreno de inmoralidad y corrupción moral en la escuela pública. ¿Y qué decir de los pecados del pueblo de Dios? ¿Qué ve Dios en su iglesia? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Enseñanza apostólica de 1 de Pedro 4. Nuestro sincero arrepentimiento será la única manera de revertir y detener los juicios de Dios y traer sanidad a nuestra tierra. Y el punto 7, amada Iglesia del Señor, recibe hoy una visión de esperanza y restauración. El verdadero arrepentimiento llevará al remanente fiel de Israel y de la Iglesia gentil
a una total renovación en el espíritu y a la restauración de todas las cosas. Como Iglesia del Señor hacemos hoy un compromiso renovado a orar, identificar y a restaurar los 5 ministerios de Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Enseñanza apostólica de San Pablo, Efesios 4:11. Efesios 4:11. Nos comprometemos con toda diligencia seguir la guía del Espíritu Santo sobre cómo estructurar nuestra iglesia local para los nuevos tiempos y para un nuevo avance del reino en nuestra localidad, recibiendo la influencia de estos 5 ministerios, y nos comprometemos a formar nuevos equipos apostólicos para la obra a la que el Señor nos ha llamado a hacer. Acompáñanos al 13º de los 21 días Daniel. Estamos viviendo los días proféticos de Mateo 24, el avivamiento de los dones del Espíritu.